Buen día, profesora. Somos el grupo 511 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, plantel Chocolapan. Hoy le presentaremos un reportaje sobre la violencia, causas, consecuencias, tipos y todo lo que conlleva. Nuestro equipo está integrado por Dafne Montserrat Méndez Velázquez y Ernesto Alvarado Flores. Yo les hablaré un poco sobre la violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otras personas, un grupo o una comunidad. La violencia son todos los comportamientos y situaciones que amenazan la integridad física, psicológica o moral de las personas. Los comportamientos asociados al uso de la violencia pueden originarse por aprendizaje, imitación o de manera deliberada y pueden ser cometidos contra un individuo o grupo de personas. Comenzamos con la violencia económica, que es la que busca una pérdida de recursos económicos, patrimoniales, mediante la limitación de una de las más comunes. Incluye un acto que genere limitaciones económicas con la intención de controlar el dinero o privar de medios económicos para vivir de una forma adecuada. Otro tipo de violencia es la violencia laboral, que se trata psicológica, física o sexualmente ejercida en un lugar de trabajo sobre una persona. Esta violencia puede provenir de cualquier sujeto. En la siguiente imagen se registra el número de víctimas en los expedientes de queja atendidos por los organismos de protección de derechos humanos, tanto hombres como mujeres, del año 2016. Existe también la violencia familiar, intrafamiliar o doméstica. Se refiere a la violencia que infligida dentro de un grupo familiar, lo cual incluye a las parejas establecidas de derecho o legalmente. La violencia puede ser de hombre a mujer o de mujer a hombre, de padres a hijos, de hijos a padres. Así como se muestra en esta imagen, es el maltrato, lesiones o defunciones por homicidio causadas por violencia familiar del año 2010 a 2016. Existe la violencia de género, que es ejercida sobre la persona a causa de su género. La mayor parte de las víctimas de esta violencia son las mujeres. Y entre las víctimas se encuentran también los miembros de la comunidad LGBT. En la imagen que se muestra son los hechos presuntamente violatorios de los derechos de NNA registrados en los expedientes de queja por los organismos de protección de derechos humanos del año 2015-2016. Este tipo de violencia se llama violencia racial. La violencia racial es aquella que se acomete en contra de una persona a causa de su origen étnico, de su color de piel, su estatura, su peso, y se relaciona también con la xenofobia. Este tipo de violencia es ejercida por un victimario que se cree con bastante superioridad de su raza. Existe el bullying y el ciberbullying. El ciberbullying es cuando esta cosa se hace por medio de las redes sociales o de algún aparato electrónico, en el que alcanza altos niveles de violencia psicológica potenciado por el anonimato de Internet. Este puede llegar al suicidio. El bullying es una palabra que proviene del inglés bully, que significa intimidación. Se usa hoy en día para referir al acoso psicológico y físico que sufre una persona en el ambiente estudiantil por parte de sus compañeros, en trabajo, en fiestas, en eventos familiares, en cualquier lugar se puede dar esa violencia. Violencia política o institucional. Es violencia política cualquier práctica de un acto político que condicione el acceso del ciudadano a sus derechos y responsabilidades a su adhesión política. La violencia institucional es todos los actos cometidos por los funcionarios públicos que en esta representación del Estado retrasan, dificultan e interfieren con los derechos ciudadanos, especialmente cuando impiden el acceso a la justicia, sea por negligencia, por corrupción, por prejuicios raciales o de género y por el clientelismo. Existe también la violencia psicológica. La violencia psicológica es aquella que produce daños efectivos, morales, psicológicos sobre una persona sin necesidad de la violencia física, lo que hace mermar su autoestima, bajarla, por ejemplo, amenazar, culpabilizar, espiar, ignorar al otro, desacreditar al otro, acosar, aislar, y respetar la opinión, no ser tolerantes, hablar con malas palabras, antisonantes, incluye la agresión verbal por medio de insultos y descalificaciones. La violencia física. Se refiere a toda forma de violencia en la que se usa la fuerza física y que causa dolor, heridas, daño y hasta la privación de la vida.
que es empujar, golpear, quemar, torturar, morder, jalar del cuello, mutilar, herir. Es una de las más importantes porque se lleva a cabo es más constante, aunque no debería de ser así. En esta imagen se muestra el porcentaje de adolescentes que sufrió algún tipo de violencia en el hogar durante 2014 entre la edad de 12 y 17 años. Violencia sexual. Es aquella violencia que denigra la integridad sexual de una persona, sea que haya contacto genital o no. Se entiende que la integridad ha sido vulnerada toda vez que la víctima da su consentimiento expreso. La violencia sexual abarca amenazas, intimidación, coerción, uso de la fuerza, violación, acoso, explotación sexual, abuso, trata de personas y prostitución forzada. Esto mayormente está expuesta a la mujer. ¿Por qué? Porque es la que le ponen un precio, aunque no tiene que ser así. De igual manera, yo les hablaré sobre las consecuencias de la violencia, tal cuales son lesiones inmediatas como fracturas y hemorragias, así como enfermedades físicas de larga duración, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales, desórdenes del sistema nervioso central, dolor crónico, enfermedades mentales como depresión, ansiedad, desorden de estrés postraumático, intento de suicidio, problemas sexuales y reproductivos como infecciones por transmisión sexual, incluyendo el VIH, y otras enfermedades crónicas, disfunciones sexuales, embarazos forzados o no deseados y abortos inseguros, riesgos en salud materna y salud fetal, especialmente en casos de abuso durante el embarazo, abuso de sustancias incluyendo drogas, alcohol, drogas en general. Habilidades deficientes para el funcionamiento social, aislamiento social y marginación. Muerte de mujeres y de sus hijos producto de negligencia, lesiones, riesgos asociados al embarazo, homicidio, suicidio y o asociados al SIDA. Pérdida de días laborales, baja productividad, baja autoestima y bajos ingresos. Reproducción o pérdida total de oportunidades educativas, laborales, sociales o de participación política y desembolsos a nivel individual, familiar y de presupuesto público para refraudar servicios médicos, judiciales, sociales y de protección. Todo esto lleva a que deje un daño, ya sea psicológico o físico. Todo esto tiene una prevención, en la cual ahorita les voy a hablar de ella. Existen muchos medios de ayuda, ya que desgraciadamente se está viendo con frecuencia, en la cual está mal, en lo cual yo consideré ingresar a 6 páginas web, en la cual nos hablan de ayudas, tipos, cómo saber si estamos sufriendo, porque en algunos casos no sabemos si lo estamos sufriendo, como en el caso de agresión psicológica, no la hacen, en algunas veces estamos tan inconscientes o somos tan inocentes como se podría decir, que no nos damos cuenta y con el tiempo es cuando nos va haciendo daño. Las páginas que elegí son de ayuda, escogí 6, en la cual nos ayudarán en lo general, ya que debemos de poner un alto. Esto no puede seguir así. Ya si en algún caso, esperamos si no llegara a pasar, saber cómo llevarlo a cabo, cómo tomarlo en cuenta o cómo defendernos de algún otro modo. Dice, un evento predecible y por lo tanto prevenible para controlarlo y contribuir a su disminución. Lo anterior implica la identificación de grupos con mayor vulnerabilidad y a la elaboración de estrategias de prevención y atención. Esto es como les decía, para eso son estas páginas, que son 6. Ahorita les hablaré de cada una de ellas para familiarizarnos un poco. Aquí podemos ver varios artículos que nos ayudarán. Unos nos darán tics, otros atención, otros prevención, tipos, etcétera, etcétera. El primer link se asocia a las TICs, herramientas clave para el combate de la violencia contra las mujeres. En lo general, la mayoría se enfoca en las mujeres, ya que sin embargo, están sufriendo por el machismo, por la discriminación, por no tomarles en cuenta, etcétera, etcétera. Y ya están haciendo movimientos, aunque no son tan favorables, pero se necesita hacer algo ya que esto no puede seguir así. En una parte dice,
Las TIC tienen tanto ventajas como desventajas en cuanto a la prevención de la violencia contra las mujeres. Por un lado, han sido un terreno fértil para el desarrollo de nuevas violencia, muchas páginas web que transmiten progr- propagandas y contenido sexista y hasta violento. Les pido una disculpa. Incitan a la